que esa transición con las medidas del CAE, pero nos tenemos que conectar, y digo conectar en el buen sentido, la administración, las empresas, las entidades financieras, porque tenemos que ganar en capilaridad de conocimiento. Mientras que no haya ese conocimiento y aprovechemos este momento, que es un momento muy bueno para llevarlo a cabo, va a ser difícil que la gente lo aborde de forma natural, porque yo creo que aquí la clave es, yo siempre pongo el ejemplo, en el mundo digital casi todo el mundo sabe si tiene fibra, el ancho de banda, cuántos megas tiene en su móvil. Más o menos todo el mundo tiene una idea. El mundo energético estamos empezando a construir eso. Entonces yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, de la administración, todo lo que sean campañas más divulgativas, creo que estamos en ese punto necesario porque la sociedad lo necesita para compensar ese problema que hay actualmente de precio. Qué clave es la divulgación, ¿eh? Sí. Sin duda alguna. Centrando un poco también, y ahora va para ti, Susana, ¿no? Lo que vamos percibiendo también, ¿no? Lo que nuestros propios socios nos han ido transmitiendo, no solo con las consultas públicas o en el día a día, ¿no? De los CAEs, en el germen o en el génesis de la constitución de los CAEs aparece la figura voluntaria. Sí. Lo hemos reclamado y lo hemos insistido a todos los niveles y es una de las reclamaciones importantes, la obligatoriedad, pero no como el capricho, sino porque el riesgo que corremos de alguna forma es que bueno, pues esto no salga adelante. Vemos con muy buenos ojos el tema de la subasta, hoy no lo ha comentado Jacobo, ¿no? Pero bueno, está en esa orden ministerial que después, ¿no? Definida, etcétera, para incentivar y promover de alguna forma el arranque de los CAEs. Pero lo que podemos percibir es que realmente al no tener una obligatoriedad mínima, que esta pueda ir evolucionando, pues se quede en una voluntariedad que luego el mercado no recoja, ¿no? Seguro que vosotros lo habéis pensado también, ¿no? Y no sé si nos puedes avanzar algo o si esto van a ser los próximos pasos. Arranca como voluntario, vamos a ir forzando a obligatoriedad. Esa es la idea. Queremos arrancar de forma progresiva, primero porque, bueno, aunque hemos intentado pensarlo muy bien y en las sucesivas trámites de audiencia que hemos tenido, en las reuniones que hemos tenido con asociaciones, hemos ido recogiendo pues todos vuestros inputs, ¿no? Para intentar mejorar el texto del Real Decreto y el sistema de CAE. Es muy difícil que un sistema nuevo salga bien a la primera. Entonces, primero queremos tener margen de reacción con este arranque progresivo para nosotros poder detectar las ineficiencias del sistema y poderlo ir mejorando. Y también queremos que sea progresivo porque a día de hoy las líneas de financiación en materia de eficiencia energética van con cargo al fondo. No podemos interrumpir de forma abrupta las aportaciones al fondo, ¿no? y a lo mejor quedarnos sin financiación para líneas que están lanzadas o están diseñadas para durar X años y que de repente no tuvieran financiación. Pero sí que es cierto que la idea es que los CAEs nazcan, vaya creciendo el porcentaje de obligatoriedad de cumplir con la obligación presentando CAEs y no aportando al fondo, porque creemos que es la forma más eficiente, más rápida y más tangible de conseguir los ahorros energéticos. Y que lleguemos a un punto, no te sé decir si dentro de 4, 5, 6, 10 años, en el que la única forma que tengan los sujetos obligados de cumplir con su obligación sea presentando su obligación 100% en CAE. Terminaríamos de forma progresiva abandonando el fondo. Y que además hay prácticas, ¿no? De buenos ejemplos en otros países. Sí, efectivamente. Vecinos, ¿no? Nosotros hemos estado en contacto con el Ministerio francés, que para nosotros es un exponente total de buenas prácticas, y también hemos estado hablando con la Agencia Danesa de Energía, que en su caso pues los CAE no funcionaron y después de 2 o 3 años de rodaje terminaron abandonándolos. También queríamos saber por qué un Estado miembro, además muy avanzado en materia de eficiencia energética, como es Dinamarca, habiendo puesto en marcha este sistema, terminó abandonándolo, ¿no? Queremos aprender tanto de los casos de éxito como de los fracasos, pues para intentar evitar bueno, que siempre saldrán dificultades y siempre identificaremos mejoras, ¿no? Pero al menos no encontrarnos de repente con algún imprevisto que otros países ya lo habían sufrido y que en el caso danés, como digo, pues terminaron por cancelar el sistema. Claro, ahí es clave la plataforma, por un lado, los tiempos para la consecución del CAE y que active realmente esa demanda de alguna forma.
y por otro lado que no cueste más, perdonad el corral que el perro, ¿no? Es decir, sí, de alguna forma la escala de los proyectos o la agregación de proyectos es clave, ¿no? Por eso esa figura del sujeto delegado, claro, que valoramos tanto, ¿no? Ahí, como tú dices, la plataforma es clave. Nos interesa que el sistema sea lo más ágil posible. Dentro del Real Decreto hemos puesto plazos de resolución para nosotros mismos y las comunidades autónomas muy estrictos. Intentamos que sean muy cortos. De hecho, algunos gestores autonómicos se han quejado, ¿no?, que los ven demasiado cortos, pero entendemos que a las empresas os interesa que si tenéis posibilidad de convertir un proyecto de una actuación de eficiencia energética en CAEs, lo podéis hacer de la forma más rápida posible, ¿no? Eso por un lado. Luego también es muy importante el catálogo, que también hablaba Jacobo. Tenemos en mente publicar una orden de lo que llamamos actuaciones estandarizadas de eficiencia energética, es decir, actuaciones que sean muy fácilmente replicables, como pueda ser pues, envolventes de fachadas o cambios de ventana, o yo que sé, hasta cambio de tipos distintos de neumático en flotas de vehículos, de tal forma que la verificación de ese ahorro sea muy rápido. Es verdad que siempre va a ser por una entidad acreditada por ENAC, pero no vamos a requerir, por ejemplo, visitas in situ. Serán verificaciones documentales, que se ha presentado la documentación y se ha seguido la metodología de cálculo, que en la correspondiente ficha de ese catálogo, de esa medida estandarizada, se exigía, y el verificador comprobará que se ha entregado toda la documentación y emitirá informe favorable. Me refiero que intentamos también de esa forma reducir los costes que pueda suponer, ¿no?, la verificación de los ahorros. Otro caso distinto sería, por ejemplo, pues el caso que nos ha presentado Edison Next o el que nos comentaba vos de aerotermia. Esas ya sean actuaciones singulares pues que requieran probablemente la visita in situ de un verificador de ahorro para ver que realmente se ha llevado a cabo la actuación tal y como se ha presentado en el proyecto, que los ahorros conseguidos son los que se han declarado y el coste de esa verificación se elevará. Pero también está claro que son actuaciones más complejas, que por el tipo de proyecto también consiguen un volumen de ahorros mayor, que por tanto pueden asumir ese coste más elevado de la verificación. Pero lo que sí que intentamos es que para actuaciones, ya te digo, que puedan ser estandarizadas, que nosotros recojamos en el catálogo, tanto la verificación del ahorro sea lo más ágil como lo más económica posible, para que no suponga un sobrecoste ni en tiempo ni en dinero para el sistema y para las empresas que estén interesados en certificar los ahorros, claro. John, en vuestro caso, ¿qué representa los certificados para vuestra empresa, ¿no? Una empresa integral, una empresa de servicios energéticos que además, no sé si es vuestro caso, también tenéis suministro de energía, sois obligados. Y por tanto veis, ¿no? Aquí hay varias estrategias, ¿no? Una de ellas es yo soy obligado, dejo de incorporar voluntariamente al fondo y ese mismo dinero lo estoy invirtiendo dentro de un área de mi propia empresa para movilizar, ¿no? Con lo cual ya estoy activando de alguna forma un negocio, para mí ya es negocio. Aunque pagase ese mismo ejemplo, entendemos que además el negocio no es reducir, es decir, bajar el coste digamos, del megavatio hora ahorrado, evitado, ¿no? Como decía el ejemplo Jacobo, de 30 millones a 18 millones, no creemos que sea la buena práctica, sino que queremos es impulsar, es que precisamente sea una monetización mayor, es decir, que el propio certificado energético tenga, digamos, un impacto directo en la inversión a realizar y por tanto se promueva, ¿no? Y evitemos, por ejemplo, el día de mañana, o sea, como un mecanismo de financiación. Pero en vuestro caso... ¿Qué supone? En nuestro caso supone una gran ventaja, porque creo que los plazos que estaban previstos, las cosas se están acordando. La pandemia acortó plazos de digitalización y de teletrabajo. Y esto, el precio alto de energía y certificados de ese tipo, lo que nos va a ayudar es con divulgación, como hemos dicho en los tres ponentes, y con este tipo de medidas, lo que vamos a hacer es acortar los plazos de implementación de cosas. La parte de digitalización es muy interesante, en mi opinión, porque si no lo digitalizamos y no lo estandarizamos, vamos a burocratizarlo y la burocracia a veces, sobre todo pública, no fluye como a todos nos gustaría, pero a vosotros seguro. Y entonces lo que sí nos supone es un adelanto en el plazo de implantación de cosas. Económicamente, las inversiones que hacen falta, lo que presentaba nuestro compañero esta mañana, son brutales y yo creo que dinero hay. Y luego lo que
creo que es importante es que si lo hacemos muy rápido, o más rápido que otros países, vamos a mejorar la capacidad industrial de España, que es importante. Capacidad industrial, servicios, etc. Entonces, el tiempo de implementación es una variable que corre a favor del país. Y cuanto más competitivos seamos, más industria va a haber aquí. Y sobre el tema del residencial, que antes lo comentaba el compañero, yo quisiera matizar que en algunas ciudades yo he visto una práctica que creo que se debería de impulsar más, que es que antes de aplicar el bono social han creado una oficina de atención al ciudadano, con el tema de comunidades energéticas, etc., que es el camino, donde antes de darle el bono social le sugieren una serie de medidas para implementar. Y cuando las ha implementado, les da el bono social. El ahorro, implementando medidas, es tan alto o más como dar a alguien el bono social. Es decir, es mejor enseñar a pescar que pescar por él. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es importante ordenarlas, y no tenerlas en el parámetro, vamos. Elías, desde el punto de vista, ¿no?, de entidad financiera, de cómo veis, más que ahora mismo el corto, yo os diría casi el medio plazo, ¿no? Si pensamos que los certificados tengan un éxito, ¿no?, y por eso yo lo estamos trabajando todos y aquí estamos todos alineados, ¿no?, para que el desarrollo sea favorable, y vemos un escenario, a lo mejor a medio plazo, en el que no haya subvenciones. Primero, ¿cómo lo percibe una entidad financiera que ya está apostando por descarbonización? Pero a la vez también, si ve que el propio mecanismo en sí, el propio certificado, insisto, ¿no?, si no se devalúa, ¿no?, porque si se devalúa no tendrá impacto, pero si lo veis como un actor clave para la idea que se tiene, ¿no? La idea es, aquí hay muchos intereses, ¿no? El propio Ministerio, incluso a nivel de computar ahorros, por ejemplo, era algo que, bueno, quizás no pensamos, ¿no?, porque estamos pensando siempre en negocio, y no vemos que también es necesario el dato. Pero si el propósito sale adelante y realmente lo que tenemos es que dinamizamos el sector, ¿este elemento es clave para ello? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, a ver, yo creo que la palabra diría todo suma, ¿vale? Es decir, al final, desde un punto de vista de nosotros como entidad, lo que vemos sobre todo es ese repago necesario pendiente por ese actor, ya sea una comunidad o una industria, que al final es cuando viene a buscarnos a nosotros porque no es capaz de absorberlo de forma propia, ¿vale? Al final, en el caso de una rehabilitación, pues muchas de las rehabilitaciones, como lo vemos a día de hoy, que nos están llegando esas oportunidades, la gente lo que está vehiculizando es en base a la gestión de la subvención para tomar la decisión, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo creo que en este tema estamos, y permitidme el comentario, a diferencia del autoconsumo, yo creo que ya está embebido sin elemento subvencionable, vamos a decirlo. Yo creo que ya hay como un clima de me interesa porque realmente hay una rentabilidad de ahorro de las instalaciones. Todo lo que sean estos mecanismos un poco más sofisticados, vamos a decir, porque englobas, por poner ejemplo, la rehabilitación como un ejemplo más. Creo que ahí es muy importante ser muy ágiles, por ejemplo, en esa concesión y en esa operativización, ¿vale? Es decir, yo creo que ahora mismo el concepto de la subvención del autoconsumo, pues yo creo que está ya en un punto que había mucho interés, pero la realidad operativa no está conllevando la transmisión de esas subvenciones en la realidad, es decir, desde el mundo particular al mundo más empresarial. Entonces, claro, lo que no puede ser es generarse el apetito y la realidad que los procesos, y llamémosle procesos operativa, tal, porque al final el cliente, que es el que viene a buscarnos una entidad financiera como nosotros, nos viene por ese remanente. Entonces, claro, aparece el comentario es, oye, lo ligo a las subvenciones, ¿vale? Pero por ver la frase es, ¿cuánto tiempo va a tardar? Pues en función de esa reflexión, él a veces decide, oye, pues quiero un anticipo, pero el concepto anticipo ya de por sí suena un poco barrera, vamos a decirlo. Es decir, la gente lo que busca es agilidad en términos operativos. Es decir, entonces es muy importante que el mecanismo tenga una contrapartida muy ágil por los actores que participan, para que de alguna forma en esa ecuación de cálculo lo veas impactado de forma muy rápida, porque si no, esa decisión energética sostenible te la repiensas, vamos a decirlo.
Es decir, no es algo que estamos notando que en ese sentido, entonces sí que en el autoconsumo ya no hay necesidad de, llamémosle mecanismo, ya hay una dinámica de se está produciendo. Todas estas soluciones un poco ya más complejas, ¿no? Quiero decir complejas, que intervienen más elementos, más situación y que además en muchos casos, por ejemplo, desde agregación de actores, tienen que estar muy bien hiladas para que el decisor final no se quede en los procesos intermedios diciendo es que esto no sigo. Yo creo que estaremos aquí todo el día, pero una última reflexión y cerramos la mesa y pasamos, bueno, primero al cierre y clausura por nuestro presidente y luego a un cóctel. ¿Qué nos falta, Susana? Yo entiendo que primero el propio Real Decreto, ¿no? Eso es lo primero, porque sí, estamos todos como trabajando desde hace mucho tiempo y hay un gran entusiasmo, pero ¿qué hace falta en cada una de, digamos, cada uno de los actores, ¿no? Una empresa de servicios energéticos, una entidad financiera, incluso el propio ministerio, para que esto sea un éxito? ¿Qué falta? Por nuestra parte, pues lo primordial es que seamos capaces de publicar, de terminar la tramitación de tanto del Real Decreto como de las órdenes de desarrollo, publicarlo y ponerlo en vigor. Creemos sinceramente que interés hay, o sea, tanto por vuestra parte como asociación, como con otras asociaciones con las que hemos hablado, sujetos obligados con mucha relevancia en cuanto a la obligación anual que tienen. Sí que vemos que hay interés por parte del sector en el sistema de CAE. Y quizás lo que nos preocupa un poco más, que es lo que vosotros comentabais antes, es cómo conseguimos luego la capilaridad, ¿no? Ser capaces, o sea, yo como sujeto obligado lo tengo muy claro, pero yo ahora cómo convenzo, o el delegado con el que estoy trabajando, cómo convenzo al que sería potencialmente el titular final del ahorro, que sea una comunidad de vecinos, ¿no? O una pyme, de que no le estoy engañando, ¿no? O sea, pero como que me dices que me das 3.000 euros y yo, o sea, ¿y esto cómo va, no? Que no se sienta estafado, que también es uno de los problemas que ha habido en otros Estados miembros, por ejemplo, con rehabilitación energética de edificios pues de familias vulnerables. Estuve hace 15 días en Estocolmo en una reunión de eficiencia energética muy centrada en pobreza y hay Estados miembros que han puesto en marcha ayudas de este tipo, ¿no? Por buscar una analogía y la gente no quiere porque piensa que hay gato encerrado, ¿no? Pero como que me das 6.000 euros para que cambie las ventanas y mejore el aislamiento, pero ¿y qué me va a costar? O no, que algo malo va a venir, nadie te regala nada. Entonces yo creo que lo habéis comentado y nosotros somos conscientes de ver cómo somos capaces de crear concienciación más allá del mero sujeto obligado o de las entidades que estuvierais interesadas en acreditados como delegados, que creo que el conocimiento del sistema ya lo tenéis, además seguro que tenéis conocimiento de cómo ha estado funcionando en Francia o en Italia con mucho éxito, pero cómo vamos a ser capaces de llegar al usuario final, al que potencialmente alguien un día va a llamar a su puerta para decirle: hola, soy sujeto delegado y vengo a ofrecerte una oportunidad de inversión interesante, ¿no? Yo creo que las SESCOs estamos muy preparadas en general, todas en España, con mucha información, no solo de aquí, sino de fuera. Yo creo que esa parte ya está cubierta, no creo que sea más eficiente. Y creo que hay que trabajarlo, como os he antes, en divulgación, ¿no? Y divulgación inmediata. Es decir, hemos dedicado dinero a subvenciones de tecnologías que quizás sin subvención van y podríamos dedicar ese dinero a divulgación, ¿no? Y una divulgación fácil es, en el autoconsumo hemos quitado el IBI. Por ejemplo, en Alemania, en función de la inversión en renovables, te hacen un descuento en la renta. Entonces tú ves que cambias las ventanas y me quitan de la renta. Es decir, cosas que se llaman inmediatas, que tanto el ciudadano como la empresa, en vez de con la renta, con lo que paga fiscalmente. Es decir, cosas inmediatas que relacionemos fácil euros con euros, porque es que somos bastante básicos, ¿eh? Y no trabajar tanto en subvención, sino en divulgación, ¿no? Elías. Yo diría ejemplos, ¿vale? Es decir, que el papel lo soporta todo, pero cuando tienes ese ejemplo de esa comunidad de vecinos o esa industria que ha llevado a cabo eso, yo ponía el ejemplo antes del autoconsumo, tú ahora ya vas por las calles y ya lo ves, ya no necesitas, porque ya
oye, el vecino lo ha puesto. Mi cabeza ya está pensando que, oye, mi casa es muy similar a la suya, ¿por qué no lo pongo? O la empresa, es decir, en muchos polígonos ya está apareciendo. Entonces yo creo que en este tipo de cosas lo relevante ahora es que todos los actores, de forma muy proactiva y rápida, den visibilidad a lo que hay detrás y que tengan certeza, porque yo creo que hay una oportunidad muy grande por todos los actores y en declinación nosotros con ese remanente, vamos a llamar, porque siempre al final en un momento dado aparece un remanente, incluso en un momento dado incluso financiar a la S, es decir, desde un punto de vista de una entidad podemos conectar en varios puntos, pero yo creo que es muy importante ahora que se vea como muy rápido esa acción, que la sociedad vea que hay una oportunidad, porque yo creo que, pero también decían antes, es la gente como no tiene el lenguaje del ahorro, su primera es que hay trampa, un poco esa palabra. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho y ahí yo creo que, permíteme, la administración en esa capacidad divulgativa desde organismos como IDAE o no sé cuál será el tal, tiene que enseñar a la gente, porque yo creo que lo que falta es que la gente sepa que ahí al final hay una realidad. Ese para mí sería un poco todos, es decir, nosotros ahora, por ejemplo, estáis viendo, en medios estamos haciendo una campaña muy importante porque entendemos que también tenemos que apoyar, es decir, y yo creo que esta transición es la suma de todos, es decir, yo vuelvo a decir, lo decía antes en mi ponencia, no va de que un banco cree productos de financiación sostenible, está muy bien, pero si no va acompañada a una dinamización, a unos mecanismos rápidos de gestión, que en muchos casos la toma de decisión va ligada a las ayudas, pues claro, hay una ralentización operativa. Entonces yo creo que en ese sentido nos tenemos que cohesionar mucho más los diferentes actores, organismos como ANESE creo que hacen una labor muy importante y de felicitarla desde nosotros, para intentar sesiones como estas hacerlas mucho más masivas, mucho más capilares, para garantizar que ese ciudadano, esa industria que vaya a tomar una decisión, le podamos dar ese input de ese caso, como la guía, que pueda conocer ese detalle. Mira, aquí tienes esto. Es decir, tenemos que ser mucho más gamificadores de esta necesidad. Lo dejamos aquí y continuamos más adelante. Y muchas gracias por esta mesa. Gracias. Muy bien, pues nada, a modo de clausura y dado que vamos muy ajustados en el tiempo, muy brevemente me he apuntado de la mesa redonda que acabamos de tener 3 palabras que yo creo que pueden servir muy bien para la clausura de este evento. Divulgación. Llevamos años los que estamos en el sector, y cuando digo años digo muchos, 10, 20, 25, algunos 30, divulgando, contando lo que son los modelos de servicios energéticos, lo que son las energías renovables, lo que es la eficiencia energética, hablando de tecnologías, y en el fondo nos damos cuenta de que esto no ha hecho más que empezar, o sea que tenemos que seguir haciendo ese mismo esfuerzo en divulgación y en pedagogía, divulgación interna dentro del sector, a clientes, a la administración pública, pedagogía a la sociedad. Algo que también ha sido comentado tanto por Susana como por John y Elías, visibilidad. Por fin, a través de los certificados de eficiencia energética, el ahorro, que en definitiva era un intangible, pasa a ser un activo clarísimamente, y eso va a hacer que gane mucha visibilidad y que podamos focalizar en ello, como se ha venido haciendo, y algo que también ha sido comentado, ¿no?, en el mundo de las energías renovables, que es plug and play, ¿no?, conectar y funcionar, y eso ya lo hemos comprado todos y lo ha comprado la sociedad también, y ahora tenemos que dar ese paso de visibilización a la eficiencia energética. Sin duda los casos nos van a ayudar mucho. Y para terminar, pues la sofisticación, ¿no? Está clarísimo que estamos hablando de un producto que es bastante sofisticado. Yo creo que en la sesión ha quedado muy claro, ¿no?, de manifiesto la sofisticación tecnológica, la gran cantidad de tecnologías que hay, y la sofisticación de conocimiento tecnológico, o sea, de las personas y de los técnicos
Y cuando digo técnicos, no solamente hablamos del campo de la ingeniería y de la arquitectura, técnicos en el mundo de la financiación, técnicos en el mundo del análisis, de los datos, etcétera, que bueno, es un conocimiento que se tiene que plasmar en los productos de eficiencia energética. Bueno, pues dicho esto, reiterar el agradecimiento al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por la hospitalidad de dejarnos hacer el evento aquí otra vez, y desde luego a nuestros patrocinadores, ¿no? Alisea, BBVA, Bosch, Circutor, Danfoss, DISA, Edison Next, Future Motors, Thermabet y Uponor. Pues muchas gracias, damos paso al cóctel y gracias a todos vosotros.